noches, bienvenidos a este espacio de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y me da mucho gusto poder saludarlos este viernes 9 de junio de 2023. Lo invito a quedarse con nosotros. En la próxima media hora le presentaré la información más destacada de lo que ha ocurrido en los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial. Comenzamos. El Pleno de la Corte revisará disposiciones que impiden a menores de edad tramitar acta para cambios de identidad sexogenérica. Para defender la democracia, el Estado se encuentra obligado a actuar con total transparencia, asegura el ministro Luis María Aguilar. Reconoce el magistrado de la Mata Pizaña que es real la presencia del crimen organizado en las elecciones. El 56% de infantes y adolescentes que trabajan lo hacen en ocupaciones no permitidas y peligrosas. La próxima semana, el Pleno de Ministros tiene previsto analizar y resolver asuntos relacionados con la identidad de género regulada en la legislación civil de los estados de Baja California Sur y Jalisco. De la lista de asuntos que analizaría el Pleno de la Suprema Corte esta semana destacan una acción de inconstitucionalidad por la que se demanda la invalidez del artículo 144 ter, primer párrafo del Código Civil de Baja California. La norma excluye la posibilidad de que las personas menores de edad puedan solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida. El Pleno determinaría si esa condición vulnera el derecho de la niñez a la identidad de género y su reconocimiento en los registros y documentos de identidad. Hay otra acción de inconstitucionalidad contra el artículo 23, fracción octava de la Ley del Registro Civil de Jalisco. En este asunto, el Pleno se pronunciaría sobre la validez de esta norma que condiciona la expedición de un acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género a que se trate de una persona mayor de edad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Al conmemorar los 17 años de este medio de comunicación, el canal del Poder Judicial de la Federación, el ministro Luis María Aguilar Morales destacó la apertura de la Suprema Corte con la difusión del trabajo jurisdiccional. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todas y todos esta tarde aquí a República de El Salvador 56, la Casa de Justicia TV. El Poder Judicial es transparente y está abierto al escrutinio público. Y una muestra de ello es el canal del Poder Judicial de la Federación, afirmó el ministro Luis María Aguilar Morales durante la ceremonia por el 17º aniversario del canal de televisión y en representación de la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández. El ministro Luis María Aguilar Morales así lo indicó. Este canal de televisión es una muestra importante de la apertura de la Suprema Corte al escrutinio público. Si no es apertura este canal, entonces ¿qué es? Se dice que la Corte debe estar abierta al escrutinio y por supuesto estamos abiertos al escrutinio. Todas nuestras decisiones se toman frente a la gente. Para eso están herramientas como este canal, que se instituyeron por decisión propia de los señores ministros. En el patio central de las instalaciones del canal, el ministro Aguilar Morales dijo que en una democracia el Estado tiene que regirse bajo un sistema de absoluta y total transparencia y que además ello se lleva a cabo con libertad e información. Para hacer efectivo el derecho a defender la democracia, el Estado se encuentra obligado a actuar bajo un régimen de transparencia en el ejercicio de sus atribuciones, puesto que existe una relación estrecha entre la libertad de expresión y el acceso a la información pública y su trascendencia en el derecho de la ciudadanía a participar directamente de los asuntos públicos de un Estado democrático. Con la presencia del director general Ernesto Velázquez Briceño, trabajadores e invitados especiales, el ministro Aguilar Morales destacó que ningún tribunal constitucional en el mundo tiene tal apertura y un canal de televisión
que permite ver, escuchar y analizar en vivo las argumentaciones de los jueces constitucionales. En este sentido, el director general del canal expresó: son ni más ni menos 17 años de existencia de un medio fundamental para la vida pública y para los medios públicos de México. El ingeniero Rodríguez fue un gran profesional, muy querido por nuestra comunidad y quien aportó su trabajo y su empeño en los momentos de la creación y desarrollo de este canal. Es por ello que el día de hoy, con la anuencia y entusiasmo de nuestra ministra presidenta, imponemos su nombre al Estudio A de Justicia TV. En el evento, al Estudio A de Televisión se le impuso el nombre del ingeniero Salvador Rodríguez, en recuerdo y homenaje a su trayectoria profesional. Su esposa e hijos estuvieron presentes. En tanto, los trabajadores fundadores del canal recibieron un reconocimiento por sus 17 años de esfuerzo continuo. Jorge Ayala Morales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y la primera sala de la Corte determinó que es constitucional el artículo 159, fracción tercera, de la Ley de Migración que sanciona el delito de tráfico de indocumentados con pena de prisión de 8 a 16 años por ser acorde con los principios de igualdad y proporcionalidad de la pena. Indicó que la medida se justifica, pues la intención del legislador es desincentivar la comisión de este delito debido a la constante violación de los derechos humanos de los indocumentados por parte de las organizaciones criminales que se dedican a esta actividad ilícita. La sala explicó que la mencionada pena tampoco prevé un trato discriminatorio frente al migrante, precisamente porque el legislador buscó proteger a ese grupo desvalido, impidiendo que por su situación vulnerable se convierta en víctima de quienes realizan una actividad ilícita. Y en los casos de despido de un trabajador de la educación por haber incurrido en violencia sexual en contra de un infante o adolescente, la autoridad laboral debe atender el interés superior de la niñez y emplear la perspectiva de género, determinó la segunda sala de la Corte. También deberá dar acompañamiento a las víctimas y reconocer que la participación de la infancia puede ser necesaria, pero no puede realizarse contra su voluntad. Además, su intervención deberá ser acorde a su edad, madurez y juicio, evitando toda conducta que pueda revictimizarla. Asimismo, deberá tomar en cuenta la totalidad de pruebas, la situación de desventaja del infante, el contexto de los hechos y las garantías del trabajador. El magistrado Felipe de la Mata reconoció que se ha detectado la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, consideró necesario hablar de la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales a fin de que se planteen soluciones a este problema. Al impartir una conferencia inaugural de la Cátedra Tribunal Electoral en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aseguró que es necesario que las autoridades electorales hablen sobre este problema con las demás autoridades, sobre todo las de seguridad pública. La primera cuestión me parece que es hablar del tema. De verdad, es que tenemos que hablar. Sí hay un problema que no es nuevo, pero que hay un problema. Y el problema es incidencia del crimen organizado en las elecciones. Pero hablemos del problema, porque de otra manera pareciera que lo estamos ocultando. El magistrado citó algunos asuntos en los que el Tribunal Electoral ha emitido sentencias relacionadas con la intervención del crimen organizado en procesos electorales, en las que dijo se han generado principios no escritos que valen la pena analizar hacia el futuro.
Para evitar que se fomente este tipo de acciones, de actividades, tenemos que tratar de que no se anule la elección en la medida de lo razonable. Porque de otra manera es como darle el instructivo cierto a alguien, ¿no? A un grupo, decirle, a ver, ¿quieres tú anular una elección? Toma las casillas, destruye las urnas, acaba con los paquetes electorales. El magistrado de la Mata Pisaña consideró necesario romper algunos paradigmas tradicionales en la organización electoral para enfrentar dicho problema, por ejemplo, el hecho de que las elecciones deben realizarse en un solo día. Antes de la conferencia, la magistrada Janine Otálora Malasís y el magistrado Felipe de la Mata Pisaña participaron en la firma de convenios de colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en más noticias, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral descartó que el canciller Marcelo Ebrard haya incurrido en actos anticipados de campaña por la difusión de 2 promocionales en su cuenta de TikTok, publicados el 20 y 21 de agosto de 2022. La Sala también descartó que haya incurrido en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. En el presente caso, considero que sí se podría argumentar que es aspirante a partir de las manifestaciones que realiza en uno de los videos. A su vez, considero que el proyecto que se pone a nuestra consideración carece de metodología para analizar los equivalentes funcionales. Coincido en que, en el caso, las expresiones denunciadas no contienen expresiones de solicitud de apoyo o voto, pero es necesario realizar un análisis exhaustivo para proteger la libertad de expresión. Vamos a una pausa, pero antes, Conagua advirtió que este fin de semana se mantendrá la tercera ola de calor en gran parte de México. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en 20 entidades del país, así que mucho cuidado con los golpes de calor. Regresamos. Al regresar, en 180 días estará vigente la norma oficial que regula el teletrabajo. Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más noticias. El teletrabajo o home office en México estará regulado. Se publicó la norma oficial mexicana 035 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que entrará en vigor en 180 días. Contempla las obligaciones de las personas trabajadoras, así como de los empleadores en esta modalidad laboral a distancia, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, políticas y mecanismos de protección de datos e información establecidos por el patrón en el desempeño de las actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. El trabajador deberá informar por escrito y con antelación cualquier cambio de domicilio temporal o definitivo al lugar de trabajo previamente acordado. El patrón tendrá la opción de contratar servicios de una unidad de inspección acreditada, entre otras políticas. La organización Save the Children advirtió que el 56% de los infantes que trabajan en México lo hacen en actividades no permitidas y peligrosas. En 2019, 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes realizaron trabajo infantil. Algunos de ellos iniciaron actividades laborales desde los 6 u 8 años. De acuerdo con un atlas elaborado por Save the Children, el 95% de los adolescentes que trabajan lo hacen en el sector informal. El 56% de las personas menores de edad lo hacen con un familiar y la mayoría en ocupaciones no permitidas y peligrosas. 2 millones de infancias trabajaron en ocupaciones no permitidas. De estos, 71.2 fueron niños y 28.8 fueron niñas. El sector agropecuario es el de mayor concentración infantil con el 27%, seguida de servicios y comercio con un 25% cada uno. Respecto de las entidades federativas, el atlas nos muestra
¿Cuáles estados tienen menor índice de trabajo infantil? Que son Baja California Sur, Ciudad de México y Nuevo León, mientras que las entidades del país en el sur pues tienen en este problema un problema agudo. Chiapas, Oaxaca, Michoacán. La pobreza es la razón por la que la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes se ven forzados a trabajar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y precisamente sobre este mismo tema, especialistas internacionales llamaron a mejorar los entornos de niñas, niños y adolescentes para garantizar sus derechos. El derecho a la salud y a la educación son los temas principales elegidos por la infancia y adolescencia para que se aborden durante el 4º Foro Interamericano del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. A los niños, niñas y adolescentes nos preocupa la situación que vivimos en nuestro entorno, que vivimos en nuestro país y nos importa que ustedes lo sepan. En la presentación virtual del foro, con la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y representantes de diversos países de la región, subrayaron la importancia de transformar el entorno donde crece y se desarrolla la infancia, a partir de un modelo de crianza positiva. Es urgente generar un proyecto común en la región que permita desarrollar acciones concretas que garanticen a niñas, niños y adolescentes el cambio cultural que se requiere para abandonar prácticas de formación y de educación contrarias a sus derechos. Se reconoció también la implementación de un mecanismo de seguimiento a las acciones planteadas que permitirá establecer una interseccionalidad de trabajo entre los CIPINAS de los países del continente. Asimismo, reconocieron la anfitrionía de México, en donde se llevará a cabo el encuentro presencial de este 4º Foro Interamericano el 21 y 22 de septiembre en Nuevo León. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y la Organización Mundial de la Salud pedirá a las autoridades sanitarias que expliquen las causas de la eliminación de 35 normas oficiales mexicanas sobre distintos padecimientos como cáncer de mama y cérvico-uterino, entre otros. En conferencia, el titular del organismo de Naciones Unidas indicó que desean saber si esta decisión responde a que las normas serán sustituidas por otras más completas o actualizadas. Maybe they're trying to replace it with a better one. I don't know. Or they may have other reasons. We reach out to understand and help. If there is something that's not being done based on the standard, then we explain what the standard is and ask them if they could stick to the international standard. Y en otros temas, el INAI confió en que la Suprema Corte resuelva a la brevedad el recurso de reclamación que interpusieron para poder sesionar. Tras agotar los mecanismos legales para que el Senado descongele el nombramiento de las o los comisionados que faltan en el INAI desde hace más de un año, el instituto se pronunció respetuoso de los tiempos del Poder Judicial de la Federación para atender el caso. Somos respetuosos, naturalmente, de los tiempos de la agenda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hemos expresado siempre la confianza que tenemos en el Poder Judicial. En entrevista, los comisionados del INAI recordaron que la Junta de Coordinación Política del Senado se encuentra en desacato a 3 órdenes judiciales por la falta de nombramientos. La única decisión que pudiera hacer ahorita es precisamente las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de reclamación que está bajo la ponencia del señor ministro Lainez y también algunos juicios de amparo que se han promovido en donde se ha ordenado al Senado de la República a que cumpla con el mandato constitucional, que es designar a comisionadas o comisionados. Ante la inoperancia del Pleno del INAI desde el 1 de abril, se han acumulado más de 5,000 recursos interpuestos por la ciudadanía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en otras noticias, conozca este servicio de transporte dirigido a personas con discapacidad y adultos mayores que pretende no solo ser un medio de traslado confiable y seguro, sino también una vía para que recuperen su autonomía. Según cifras del INEGI, en México viven cerca de 22 millones de personas con discapacidad y 11 millones de adultos mayores, sectores de la población que, a diario, enfrentan obstáculos de movilidad.
Para ayudar a solventar estas dificultades, surgió Safe Mobility, un servicio de transporte adaptado a través de una aplicación móvil y un número de WhatsApp, que en pocos meses ha realizado alrededor de 200 viajes que brindan seguridad, confianza y autonomía a estos grupos vulnerables. Lo que queremos es esa autonomía e independencia que sea para irse a tomar un café. Hay una persona adulta que quiere ir a jugar dominó los jueves con sus amigos y ahora ya no, depende de que un hijo lo lleve o alguien se acuerde de llevarlo. Lo que queremos es devolver esa libertad social. Las y los choferes reciben capacitación para operar los equipos especializados dentro de los vehículos, además de sensibilización para un trato igualitario. Los viajes son monitoreados en todo el trayecto para una mayor seguridad. En tiempo real está transmitiendo a través de una red celular, está transmitiendo el viaje. Entonces tú como familiar del pasajero puedes ver todo el viaje en tiempo real. Puedes ver a tu familiar adentro del vehículo, puedes ver cómo va hablando con el conductor y puedes ver el mapa también de dónde va el vehículo, ¿no? El servicio comenzó en la ciudad de Puebla y están en proceso de llegar a la capital del país y el Estado de México, siguiendo estándares internacionales de accesibilidad y tecnología. Lo que hicimos es coger las mejores prácticas que ya existen en Europa y en Estados Unidos y hicimos mucha investigación también en la parte de ingeniería. Trajimos ese aprendizaje que ya ocurrió en otros lados y lo que hicimos fue implementarlo en México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que será el 24 de julio, cuando México presente sus argumentos ante la Corte de Apelación de Estados Unidos por la demanda que presentó contra las armerías por no impedir el tráfico ilegal a México. La SEP dio a conocer que el próximo miércoles 14 de junio se suspenden las clases en planteles de educación básica de la capital del país, con el fin de que el personal docente, administrativo y de apoyo a la educación participe en la elección del CENTE. El INE aprobó 2 nuevos medios de identificación para tramitar la credencial electoral. Ahora podrá llevar a cabo este trámite con la licencia de conducir digital y con la credencial nacional para personas con discapacidad. Además, aprobó destruir más de 15 millones de documentos registrales que ya han sido digitalizados. De acuerdo con cifras de México Unido contra la Delincuencia, en el primer cuatrimestre del año se registraron 10.200 homicidios dolosos y feminicidios, lo que equivale a 85 personas asesinadas al día, mientras que los delitos contra la libertad ascendieron a 10.358 y las extorsiones a 3.473. Y la Organización Panamericana de la Salud reconoció que como consecuencia de la pandemia de COVID-19 aumentaron en la región las enfermedades mentales. Los países del continente americano enfrentan una crisis de salud mental tras la pandemia de la COVID-19. Sobre todo, reveló un informe de la Organización Panamericana de la Salud en un aumento en casos de depresión y ansiedad. Durante los últimos 3 años, a pandemia de Covid-19 ha afetado negativamente a nossa região, causando uma enorme perda de vidas, transtornos sociais generalizados, importantes perdas econômicas e problemas de saúde sem precedentes, que vão mais allá de las novas enfermidades físicas e muertes relacionadas com o coronavírus, incluído um aumento de las condições de saúde mental. En la presentación del informe Una nueva agenda para la salud mental en las Américas, destacó que, pese al alto nivel de problemas de salud mental en la región, la mayoría de quienes padecen una condición no reciben la atención que necesitan. Por ejemplo, en 2020, más del 80% de las personas con una enfermedad mental grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento. En ese año, durante la pandemia, los trastornos depresivos graves aumentaron en un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Jueces poetas
la independencia judicial en Polonia, el logotipo de Batman. Son temas de los que da cuenta el reporte sobre la magistratura en el mundo, que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó que el logo de Batman pertenece exclusivamente a DC Comics. En 1996, la editorial de Batman presentó en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea una solicitud de registro de marca para el muy conocido logotipo. Dicha marca fue registrada en 1998 y en 2019 la sociedad Commerciale Italiana presentó ante la misma oficina europea una demanda de nulidad de la citada marca. La demanda referida a determinadas clases de productos como ropa y artículos de fiesta fue desestimada. Al respecto, el Tribunal General considera que la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual está suficientemente motivada. A su juicio, la mera circunstancia de que los consumidores asocien la marca impugnada con un personaje de ficción, concretamente Batman, no permite excluir por sí sola que dicha marca también puede indicar el origen de los otros productos controvertidos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que la reforma del sistema judicial de Polonia de diciembre de 2019 es violatoria del derecho de la Unión. Sostiene el Tribunal de Justicia que el control del cumplimiento por un Estado miembro de valores y principios como el Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial está plenamente comprendido en su competencia. En efecto, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de organización de la administración de justicia, los Estados miembros deben cumplir con las obligaciones que se derivan del derecho de la Unión. Y en cuanto al valor del Estado de Derecho, también están obligados a velar por evitar cualquier regresión de su legislación en materia de organización judicial, absteniéndose de adoptar normas que menoscaben la independencia judicial. Finalmente, en Argentina, un juez dictó una resolución en forma de poema en homenaje, en palabras de su señoría, al máximo poeta argentino, José Hernández. Se trató de un proceso judicial ejecutivo donde se pretendía el cobro por saldo de precio producto de una garantía hipotecaria. La defensa resistió la acción a través de distintas excepciones en el asunto, que se venía litigando desde 2021 con multiplicidad de recursos y resoluciones. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre las partes y el juez escribió: entonces llegó el momento de archivar las actuaciones, repartiendo bendiciones para partes y letrados que ya ni vienen al foro a agradecer las gestiones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. Y ya es fin de semana, le presentamos algunas recomendaciones culturales y de esparcimiento para que disfruten este fin de semana solo o acompañado en la capital del país. Llega a la Ciudad de México la exhibición Icons, con un centenar de imágenes de Steve McCurry, una de las principales figuras de la fotografía actual que ha documentado conflictos, culturas y tradiciones en distintas partes del mundo, gracias a su trabajo en National Geographic y Time, de martes a domingo en el Museo Franz Mayer. Boletos en taquilla. En el marco del centenario del Zoológico de Chapultepec, el Mariposario cumple sus primeros 18 años, con actividades gratuitas para fomentar la preservación y cuidado de esta especie, como talleres, conferencias y dinámicas para toda la familia durante este fin de semana. Consulte horarios en sus redes sociales. Entrada libre. Este fin de semana, la Macroplaza de la Alcaldía Iztapalapa alberga la segunda Feria de Productos Sustentables, con decenas de opciones de bisutería, artesanías, conserva, alimentos orgánicos y más, provenientes de distintas partes del país, de 10 a 18 horas. Entrada libre. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Gracias a Jesús Daza, y antes de despedirnos lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda este sábado Semanario Judicial, resumen semanal de noticias con los sucesos más importantes registrados a lo largo de la semana en la Judicatura Federal.
No lo olvide, a las 18:30 horas con sus repeticiones el domingo a las 10:30 y 18:30 horas. Llegamos al final de este espacio de noticias, agradecemos su preferencia y también agradecemos el apoyo de Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Soy Citlali Pérez, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.